¿Qué podemos hacer para combatir la desinformación? 3 cosas. Entenderla. Si no entendemos cómo fluye la desinformación, por qué la gente cree en cosas extrañas, es difícil que podamos afrontarla. Después, educación e información de calidad. Y ahora te argumentaré por qué. Y tercero, atacarla. No podemos contrastarla. Tiene unas armas más tramposas que las nuestras. No podemos compensarla solo con buena información. Tenemos que luchar contra ella. Es decir, imagina que alguien no sabe nada de efectos del tabaco en la salud, por ejemplo. No tiene ninguna información. Y viene alguien y le dice, oye, que hay un nuevo estudio que dice que fumar es positivo, que te dilata los pulmones y que lleva unas sustancias que son positivas para tu salud. Si tú no sabes nada, te lo crees. Te lo crees porque no tienes información, porque eres un ignorante. Y esto ocurre con terraplanistas o con otras pseudociencias, ¿vale? Si sabes un poquito, te puede generar dudas. Es decir, pero yo pensaba que era malo, todo el mundo dice que es malo. Y entonces te pueden decir, no, pero es que hay una conspiración. Nos han hecho creer que es malo, pero estamos descubriendo que es bueno. Y si tú de repente, esta persona te habla con mucha convicción y te ataca al resto, apela a tus emociones, te hace sentir que has sido engañado, pues quizás puedes otorgarle más confianza. Y si resulta que tú eres una persona mayor y te lo dice tu nieto, de tu nieto no dudas, ¿vale? Entonces te lo crees. Y si encima después entras en una comunidad porque te involucras, ¿no? Y dices, no, pues es verdad, hemos sido engañados. Y vas defendiendo las virtudes del tabaco o del terraplanismo, ¿vale? Y recibes palmaditas en la espalda de otros, allí ya te conviertes en dogmático. Es decir, allí ya filtras solo la información que te conviene para defender tus ideas. Allí ya no la verdad ya la tienes. Entonces, entendiendo ese proceso de desinformación, que es más complejo de lo que acabo de explicar, te das cuenta que las personas cultas y las personas informadas son menos susceptibles a la desinformación. Si tú sabes de nutrición y salud y viene un tío y te dice que las grasas saturadas son lo mejor para la salud, porque la nueva dieta, no sé qué, porque te quiere vender un libro sobre diciendo algo diferente a lo que dicen el resto, porque así se distingue y así vende más libros, no te lo vas a creer, porque tú ya sabes de nutrición. Pero si no tienes ni idea, si no tienes información de partida, de calidad, te lo vas a comer, ¿vale? Entonces yo creo que algo que tenemos que hacer contra la desinformación es ofrecer información científica sólida, de calidad, y educar sobre todo a los jóvenes, a los alumnos de primaria, de secundaria, para que cuando reciban esa desinformación sepan distinguirla de la información sólida. ¿La desinformación es un negocio? Yo de lo que sé es de la parte más científica, ¿no? De digamos, las pseudociencias, las pseudoterapias, las creencias absurdas, después cómo los bulos a nivel político fluyen, pues algo sé, pero no es que sea experto de eso. Pero a mí sí que me intriga mucho, yo cuando ves algo como un terraplanista, a no ser que seas idiota, pues no te lo crees, ¿vale? Entonces, muchos de los seguidores de los terraplanistas son idiotas o son ignorantes, y algunos, los líderes, no son idiotas, y quizás incluso no se creen sus propias palabras, pero tiene rédito. Es decir, sacan partido. De repente, de ser un don nadie, eres alguien con seguidores. Y no vas a renunciar a esto porque si eres un estafador, ha habido estafadores, estafadores ha habido toda la vida. Es decir, el que sabe que se inventa el zodíaco, la astrología, se lo inventa. El tío que tira el tarot a la gente que le llama por la tele
y sobre la marcha, en función de la voz, se inventa cualquier cosa, sabe que esas cartas no tienen ningún poder, pero sabe que juega con la desesperación de las personas y que algunos les van a llamar y les van a pedir consultas privadas y las va a cobrar, ¿vale? Entonces, hay una parte de negocio en esto que si tú no tienes escrúpulos, pues la vas a explotar. De tus palabras, a veces también te he escuchado decir que, claro, al final la ciencia es más a hacerse preguntas que respuestas, y eso es más difícil, ¿no? Porque al final el camino fácil, incluso para la desinformación, es que te den la solución, ¿no? Sí. A un problema, entonces no tienes que pensar o cuestionarte las cosas, ¿no? Y cuando comentabas también que el acceso a la información es el antídoto, ¿no? Incluso desde el punto de vista de escuelas o aprendizajes, me venía... Claro, no todo el mundo tiene acceso a esa información o a ese aprendizaje en igualdad de condiciones, ¿no? Y es algo que incluso ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, y lo vemos incluso nosotros en las formaciones en corporaciones, es casi crucial fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Es, si no sé que no lo sé, ¿cómo quieres que lo sepa, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia también de cuestionarse las cosas, pero incluso en que la gente, cuando recibe esa desinformación por los canales que sea, la primera respuesta sea cuestionarse las cosas. Yo a veces digo que la inteligencia no es una capacidad, es una actitud, ¿vale? Es decir, comportarse de manera inteligente no es lo mismo que ser inteligente. Tú puedes ser inteligente, pero tener un comportamiento dogmático o no crítico. Entonces, el aprender a pensar de una manera te hace más inteligente, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si tú sabes que eres ignorante de un tema y quieres aprender de ese tema, la primera parte importante es seleccionar muy bien la información de partida. Es no poner en Google y lo primero que salga te lo crees, ¿vale? Leer varias cosas sobre ese tema. De nuevo, no solo la primera, ni la segunda, ni la que incluso en la que confías, ¿vale? Y entonces ir dándote cuenta de qué cosas hay en común, dónde están las discrepancias, cuando hay una discrepancia, cuál es la mejor fuente. Es decir, no pensar que aprenderás rápido. Es que yo creo que ahora estamos en un momento donde sí, queremos respuestas rápidas y la respuesta rápida puedes tener la suerte de que ese enlace sea el mejor que existe y enseguida tienes una respuesta buena y válida. Pero el aprendizaje requiere un tiempo y requiere un esfuerzo mental de interiorización. No es solo memorizar. Tú lees algo, lees la respuesta a tu pregunta, la memorizas, te la crees, la memorizas y ya la tienes. Aquí no has memorizado, no has aprendido. Es como que aprender requiere un esfuerzo cognitivo de ir contrastando informaciones, de hacer que tu voz interior lo cuente. Las rutinas de pensamiento, ¿no? Al final es cuestionarse las cosas. Sí. Imagínate, yo esta mañana estaba leyendo artículos científicos porque yo siempre... yo es que trabajo de una manera que sé que no puedo decirle a la gente que trabaje de esta manera. Pero si yo quiero saber sobre la amistad, que era lo que estaba leyendo esta mañana, sobre cómo desaparece la amistad, se forma la amistad. Alrededor del concepto de amistad hay científicos que lo estudian. Entonces, yo siempre busco en PubMed o reviews o metaanálisis sobre el tema que me interesa, ¿vale? O incluso sobre ejercicio personalizado o sobre cualquier cosa de voz interior que te he citado antes, pues también. O sea, yo busco las fuentes científicas, pero es que tampoco es que me quede con el primero, sino es que contrasto varios y a partir de ahí me voy armando un discurso propio, pero que no es a partir de lo que yo imagino. No es a partir de algo que me resulte coherente en la mente, sino es a partir de lo que los que saben opinan. Liderazgo. Ahora estoy preparando una conferencia sobre liderazgo.
sobre liderazgo, yo podría hablar de mi experiencia personal, liderando el grupo muy diverso, con gente mayor y gente jóvenes del Cazador de Cerebros, y cómo hacer que la gente te siga para hacer un programa de una manera, o que este capítulo sea... Bueno, podría hablar de mi experiencia personal, que es lo que mucha gente hace, y puede ser inspirador o no. O podría hablar de cosas que me invento, decir, a ver, ¿qué explico de liderazgo que suenen campanas y que la gente, bueno, y que resulte atractivo a la gente? No, pues que hay una parte de la corteza prefrontal y que filtra, pero la amígdala es responsable de las emociones, y entonces si tú apelas a la amígdala no sé qué. Esto me lo estoy inventando. No sé si es cierto o no. ¿Vale? O características de los líderes. Te lo puedes inventar y puedes crear un discurso que sea bonito y que en una conferencia funcione. Pero a mí no me resulta satisfactorio. Yo, para preparar esta conferencia sobre liderazgo, lo que busco es a los mayores expertos que han trabajado durante años o décadas estudiando el liderazgo. Y si la misión es más importante que la curiosidad o no. O sea, hay muchos factores que condicionan, y entonces yo, cuando vas leyendo todos, entonces sí que te haces tu propio discurso, ¿no? Y entonces sí que tienes la sensación de dominar un poquito el tema y tienes más seguridad a la hora de decirlo. Y como las fuentes, ¿no? Sería lo importante, ¿Sí? ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes científicas, ¿no? Yo pienso cuando Pera, ¿no? Que sí que tiene esa rutina de pensamiento, esa capacidad de buscar para romper su dogma. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Podrías recomendar fuentes a la audiencia? Oye, cuando quieras buscar cosas, ¿cuáles son las fuentes científicas o lugares? Vale. Hombre, mis fuentes no son las fuentes que recomiendo para todo el mundo, en el sentido que las mías tienen un grado sofisticación. Bueno, con cualquier experto. Es como si le preguntas a un cardiólogo cuáles son tus fuentes, pues te dirá, no, este y este, pero el público general leerá los papers de estos expertos en cardiología y dirá, no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces, yo lo que hago cuando quiero abordar un tema concreto, primero es encontrar las fuentes. No es que las tenga de momento. Si quiero profundizar en liderazgo o en qué es la voz interior, o en cualquier tema, vida extraterrestre, busco información científica, miro cuáles son las personas más citadas, miro qué opiniones hay entre los propios expertos sobre ellos mismos, y de alguna forma identificas cuáles son las 2-3 personas referentes en ese campo. Esto ahora es más fácil de hacer con la inteligencia artificial, que se equivoca también, pero yo lo estoy integrando en mi manera de buscar. Siempre después contrasto, pero la inteligencia artificial a mí me está ayudando a identificar, es como un asistente muy bueno, Correcto. A identificar, por ejemplo, cuáles son las personas más citadas en un campo determinado o las más reconocidas dentro del mundo científico. Si tú le preguntas bien, te responde bien. Nos ayuda ese laberinto de la información que teníamos, ¿no? Cuando buscabas en Google que no sabías, ¿no? Un poco, a menos a ordenar, ¿no? Sí. A mí y no es solo ChatGPT, yo utilizo mucho Consensus, o sea, que es solo con información científica. Entonces, una vez tienes identificadas las fuentes, pues esas serán mis fuentes para eso. Obviamente, con el tiempo, pues ya tengo identificados algunos científicos, pues sobre origen de la vida a Carlos, sobre cerebro a Rafa, sobre inflamación a María, ¿sabes? Es decir, si yo tengo inflamación, pues María Mittelbrun ya la tienes. O sea, yo con el Cazador de Cerebros, quizás una de las cosas y con lo de la Vivir, que más valor tengo es ese acceso directo a grandísimos referentes de campos determinados. Es decir, yo ya las tengo, estas fuentes en mi WhatsApp, en tu WhatsApp, mi mail, ¿sabes? Pero para la gente general, yo creo que si buscas información en cualquier revista un pelín especializada, pero divulgativa, pues Scientific American, National Geographic, Science, Nature o los medios convencionales, o sea, El País, o sea, están publicando cosas que
todo lo que se ha editado, es decir, yo de lo que no me fío es de lo que no es editado. Es decir, yo no sé si un youtuber o un instagramer lo que dice es cierto o no. Incluso si ha dicho 10 cosas que son ciertas, la siguiente puede ser falsa. Porque no tiene un editor detrás. Es decir, los medios también se pueden equivocar, los medios convencionales. Pero hay un editor que cuando tú publicas algo o quieres publicar algo, si no lo ve claro, esa segunda mirada, que es el peer review en ciencia, pero y en los medios es el editor, te pide más pruebas, te pide que lo contrastes, porque, digo los medios serios, porque se juegan el prestigio. Es decir, si yo un día en el Cazador de Cerebros saco a alguien defendiendo alguna teoría anticientífica o equivocada, la tele quizás me cancela el programa. ¿Sabes? Yo me la juego. O sea, no puedo equivocarme. Un youtuber casi a veces si se equivoca le da más publicidad. ¿Sabes? No... Claro, esto es interesante, ¿no? Porque vinculado con lo que decías antes también del papel que juegan las redes sociales en todo esto, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que Meta, ¿no? Ha eliminado toda esta parte de verificación y deja un poco a que sea la gente, ¿no? La que decida si el contenido es fiable, no fiable, ¿no? Un poco. Entonces, ¿tienen responsabilidad las redes sociales? ¿No tienen responsabilidad? ¿Qué papel juega en la educación? Porque también vemos que los más jóvenes donde pasan más tiempos ahí, ¿no? Sí. Entonces, y vemos también la parte positiva, ¿no? Ejemplos como Javier Santolaya o Sara García, ¿no? Que son divulgadores científicos, ¿no? A los cuales seguramente otorgamos más credibilidad, que también están utilizando para bien en las redes sociales. Entonces, sí. ¿Qué papel juegan las redes sociales en esto? ¿Qué responsabilidad tienen? Mi opinión, y he intentado buscar información científica sobre esto, pero creo que no hay mucha evidencia acumulada todavía, es que el impacto global de las redes sociales es negativo. Es decir, hay gente buena y mucha gente mala. Y la gente mala tiene más peso, más viralidad que la buena, a pesar de que hay algunos grandes divulgadores, el Javi, que están teniendo mucho impacto. Pero hay más desinformación que información de calidad. Entonces, yo creo que sí tienen las plataformas de redes sociales, X, Meta, sí tienen responsabilidad sobre lo que ocurre allí y se le debería exigir. No parece que el mundo vaya en esa dirección, ¿vale? A mí me gustaría que sí fuera en esta dirección, que ellos asumieran la responsabilidad de que de lo que la gente publica allá. Me gustaría, por ejemplo, que no hubiera perfiles anónimos, o porque es una de las medidas que podría hacer que desapareciera, o sea, que se redujera la desinformación. Porque hay muchos perfiles anónimos que lo que hacen es viralizar contenidos con unas intenciones detrás y tal. Porque además, claro, ahora Elon Musk y otros, o lo que has dicho tú de Meta, que la verificación la hagan los usuarios. Es que la verdad no es democrática. Y este es un concepto muy importante. O sea, la verdad no se elige por mayoría. O sea, imagínate que haya un día donde la mayoría de personas sean antivacunas. O que la mayoría de personas piensen que la Tierra es plana. Pues lo siento, pero la Tierra no es plana. Aunque la mayoría lo piense. ¿Vale? Entonces, por suerte, las decisiones importantes en realidad no se toman de manera democrática. ¿Vale? Yo sé que es delicado hablar en estos términos, pero yo quiero un gobierno unos gobernantes que no sean populistas y que no estén influenciados por corrientes de pensamiento pseudocientíficos o lo que sea, que elijan. La ciencia funciona así. La ciencia se basa en datos empíricos y por mucho que en un momento determinado haya una corriente, si unos empiezan a demostrar lo contrario, pues se cambia de manera de pensar. Es decir, yo no soy partidario de que
las personas, la opinión de desinformados sea igualmente válida que la de científicos, ¿me entiendes? Claro. Pon el cambio climático. Es decir, ¿cómo vas a comparar la información? O sea, si la validación la hacen las personas, pesa lo mismo la opinión de un climatólogo que de un niñato o niñata que no sabe nada y se ha dejado influenciar por un negacionista. No puedes... Un voto a unas elecciones, sí, vale lo mismo. La decisión sobre qué hacer sobre cambio climático no puede estar en manos de la mayoría, del pensamiento mayoritario. Claro, igual reflexionando entre el papel de lo público-privado, ¿no? Quizás uno de los problemas es que nos hemos llevado el capitalismo a la verdad. Me explico. O sea, ¿no? Al final, toda la parte de corporaciones o privado o la regulación del mercado, ¿no? Siempre en el capitalismo se ha dicho que el mercado se autorregula, ¿no? Y lo que la mayoría, quizás en la verdad no es así, ¿no? Porque no tiene que ver con las mayorías. Entonces, hablando del papel público-privado, ¿cómo ves, por ejemplo, cómo va a afectar esto a irrupciones como, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, ¿no? Donde hay mucha parte de lo privado que está impregnando en lo público? ¿Y qué opinas al respecto? A ver, yo te confieso que hace unos años pensaba que si había 4 tontainas negacionistas o terraplanistas haciéndose virales por internet y hablando con sus colegas, pues me daba igual, ¿vale? Porque al final quien toma decisiones pues no le hace caso a ellos, le hace caso a la gente informada. Claro. Esto está a riesgo. Es decir, ya puede salir Miguel Bosé diciendo cosas absurdas sobre vacunas que la gente en realidad le escucha porque es Miguel Bosé, pero no hace ni puto caso, ¿vale? Y hace caso a la gente que sabe. Bueno, es que esto está amenazado. Es que ya, sobre todo viendo quién pone Trump, por ejemplo, como máxima autoridad en los temas de salud, dices, es que ya no puedo confiar en el criterio de la primera potencia del mundo. Entonces, esto te hace volverte más activo en la defensa de la apuesta por una información científica de calidad, por una cultura científica mucho mayor. Sí que es verdad que Trump representa una influencia del sector privado en la toma de decisiones políticas mucho más descarada, no solo mayor, es obvio, pero incluso mucho más descarada de lo que estábamos acostumbrados. Antes siempre sabíamos que el sector privado obviamente influye no solo en Estados Unidos, aquí en la toma de decisiones políticas, pero es que ahora es como obvio, ¿vale? Y sale el Elon Musk diciendo reducir gobierno y Milei en Argentina. Y dices, a ver, no sé, quizás pasan los años y vemos que esto es mejor así y cambio de opinión. No estoy cerrado a cambiar de opinión. Yo no creo en este sistema o en esta manera de tomar decisiones, porque al final genera una gran desigualdad. Y claro, los que les da igual la desigualdad porque dicen, no, es que mientras el bottom, los de abajo vayan prosperando, pues no me importa que haya gente que gane mucho, pero es que no es así, porque sí que esa desigualdad sí que genera problemas sociales. Entonces eso es casi una... No sé, yo no estoy tampoco hiper seguro de lo que pienso en esto, ¿vale? Pero sí es verdad que esta mirada tan... todo tiene que ser público-privado. Está claro que está de moda la expresión público-privado porque funciona mejor así, con un componente público y un componente privado. Pero dentro de ese equilibrio, digamos que
Estados Unidos particularmente, pues se ve que el privado está cogiendo una fuerza mucho mayor de influencia sobre lo público. A mí me gusta más el modelo de Estado emprendedor, por ejemplo. Cuando oyes a Mariana Mazzucato con el Mission Oriented, con la política de misiones, la política del Estado emprendedor, donde dices, no, pues el Estado tiene que diseñar hacia dónde quiere ir y entonces contar con el sector privado para que le ayude a hacerlo, ¿vale? Pero es el Estado el que dirige. Lo que estamos viendo es cómo el sector privado influencia al Estado para dirigirle hacia dónde quiere ir. ¿Qué cambios crees que son necesarios en el sistema educativo actual? ¿Sí? Desde un punto de vista también de cómo mejorar esa cultura científica, pero también desde un punto de vista, porque has dicho algo antes muy importante, que no se trata de memorizar las cosas, ¿no? Y quizás estamos en un sistema arrastrado desde hace tiempo donde le damos un papel que es importante a la memoria o demasiado papel a la memoria desde un punto de vista de acceso a información que la tenemos casi a un clic, como decías tú antes, ¿no? ¿Qué cambios consideras importantes en el sistema educativo que deberían realizar? Mira, yo no sé mucho de sistema educativo y no soy quien para opinar, pero justo hace unas semanas hubo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un debate donde se hablaba de competencias y conocimientos. Y el resultado es interesante porque hay mucha investigación viendo que todo esto de la educación basada en competencias no está funcionando tan bien como se pensaba. Es decir, que se decía, no, conocimiento ya lo tenemos, ¿vale? Entonces lo que necesitas es competencias. Y la evidencia está sugiriendo que no, que el conocimiento, el tener información interiorizada, memorizada, de base, te hace razonar mucho mejor después. Entonces, yo creo que dentro de lo que es el sistema educativo hay muchísimos aspectos que se podrían mejorar, pero lo ideal es mejorarlos con conocimiento empírico, no por lo que yo pueda pensar o incluso un experto pueda pensar. En su momento parecía lógico, ¿no? Enseñar competencias a los alumnos, y seguro que tiene que continuar siendo así, pero en el momento que los análisis empíricos sobre educación sugieren que no se deben descuidar los conocimientos, que los niños tienen que aprender e interiorizar cosas porque eso es el lenguaje interno que les permitirá después aprender mejor, eso me resulta interesante. Lo que te pueda decir yo sobre pensamiento crítico en las escuelas te lo dice todo el mundo. No soy original cuando te digo que cuando más cultura científica, más pensamiento crítico, pero yo creo que tal como va el mundo, ayudarles a que aprecien esta manera que tiene la ciencia de afrontar problemas, de buscar información y de pensar es fundamental, porque un día les llegará cualquiera diciendo algo que tienen que saber juzgar si tiene sentido o no. Vamos a cerrar el triángulo, ¿no? Porque hemos hablado un poco de la responsabilidad de lo público-privado, el papel de las administraciones, responsabilidad incluso cómo ayudamos, ¿no? Desde un punto de vista de aprendizaje, desde abajo, pero también me gustaría, y ligado a esto que has comentado de conocimiento versus competencias, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad incluso de la comunidad científica? Que yo creo que tú tienes un doble rol ahí muy interesante, que es que no solo tienes la parte de conocimientos, pero sí tienes también la parte de competencias en cuanto a, sobre todo, a cómo comunicamos esto, ¿no? Cómo hacemos que llegue. ¿Qué papel o qué responsabilidad tienen los científicos o cómo podrían mejorar esa comunicación para que realmente llegue, que sea atractiva, ¿no? Sí. Que impacten los mensajes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los científicos, pero no solo de manera individual, sino de manera colectiva, tienen una obligación en hacer que la cultura científica impregne más en la sociedad. Cuando digo colectiva, digo que el científico sí, individualmente tiene que estar predispuesto como mínimo a ser participativo cuando le piden actividades de divulgación. Si además él tiene vocación de ser proactivo por su parte, pues genial. Pero luego las instituciones
Las universidades, los centros de investigación tienen que tener equipos de comunicación para hacer este outreach, no solo de sus investigadores concretos, que eso ya es más marketing que divulgación, ¿no? Pero sí, ¿no? Asumir ese papel. Y a nivel de gobierno, pues yo soy partidario de duplicar o triplicar presupuestos en fomento de la cultura científica, porque creo que cada vez es más necesario, que se están haciendo muchas cosas buenas. Yo tengo una perspectiva de más de 20 años en divulgación científica a full time. Yo solo he cobrado divulgación científica en eso y ha mejorado muchísimo la situación, pero creo que por las circunstancias actuales la apuesta debe ser mucho mayor. Y en general, yo soy partidario de exigirle mucho más a los científicos de lo que se les exige. Claro, eso es con lo que nos pagan, con las condiciones laborales que tenemos, es verdad. Pues vale, tenemos que daros más y exigiros más. En influencia en la sociedad por cultura científica, sin duda, pero incluso en aspectos como reacción a problemas sociales que puedan surgir o como reacción a emergencias. O sea, a mí me gustaría que hubiera un ejército científico, ¿sabes? Es decir, que en un momento que pase algo, y ha ocurrido en la Dana. Con la Dana, en correcto. La Dana no solo han ido fuerzas del ejército a ayudar, han ido científicos a responder a emergencias. ¿Vale? El CSIC, después de lo del volcán, pues tiene un equipo, o sea, está preparado para poder reaccionar rápido a situaciones imprevistas. ¿Vale? En la COVID, si hubiera habido esta cultura de reacciones rápidas, algunas cosas habrían mejorado. No se hizo mal, pero se podría haber hecho mejor. Entonces, es como que a mí me gustaría que la ciencia, sin dejar de ser académica, porque esa parte de curiosity driven, ¿no? De ciencia, esta parte de conocimiento por conocimiento, de explorar lo desconocido, y que quién sabe si esto va a servir para algo, pero aunque una de todas estas 10 cosas que investiguemos, que no sabemos si sirven para algo, funcione, pues ya merece la pena. Esto no se debe perder, ¿vale? Pero se debe combinar mejor con una ciencia muy mission-oriented, ¿vale? Con una ciencia muy donde casi te diría que lo importante en sí no es la ciencia, sino es la sociedad. ¿Vale? La sociedad tiene unos problemas, tiene unas cosas que se podrían mejorar, y decir cómo la ciencia puede ayudarnos. De nuevo, a mí me gusta mucho esta filosofía de Estado emprendedor o de trabajo por misiones, de Mariana Mazzucato, donde dices, ¿qué quiero conseguir? ¿Vale? Y cómo organizo los diferentes actores para conseguir lo que quiero. Los científicos tienen que estar ahí dentro, porque los científicos lo mejor que tienen es la generación de información. O sea, la ciencia es la mejor fuente de conocimiento que tenemos. Es decir, para cualquier tema, si tú quieres saber si las pantallas, la educación en las escuelas son más positivas o más negativas, no te puedes dejar llevar por lo que piense uno, porque es que el otro pensará lo contrario. ¿Y de quién te fías? Pues del que mejor evidencia tenga, del que más lo haya estudiado. Y si resulta que hay 10 que dicen una cosa y 2 que dicen otra, pero esos 2 lo han mirado en más profundidad y tienen mejor evidencia empírica, pues te creas a esos 2 en lugar de esos 10. ¿Vale? La verdad no es democrática, lo hemos comentado. Entonces, a mí sí que me gustaría exigirle todavía más a la ciencia. Me gustaría, como no, tú que has tenido acceso a poder entrevistar a muchos científicos de renombre, preguntarte sobre ello, pero antes me voy un poco también al origen, que tiene que ver con tu participación y tu experiencia, ¿no? En el programa de redes con el gran Edward Punset. Me gustaría saber qué aprendiste de él y qué legado dejó en ti. Bueno, Eduard para mí fue un referente antes incluso de trabajar con él y después. O sea, al final yo me acuerdo cuando estudiaba bioquímica y me interesaba por la divulgación científica, que sí, leías cosas de Wagensberg y el genealogista de Dawkins y cosas que pillabas, pero de repente había un señor extraño en la tele con los pelos así, que no sabías cómo, pero tenía un carisma. O sea, abría la boca y
y te hacía escucharle. Entonces, yo de una de las cosas que más me impresionó, después conociéndole ocurría lo mismo. Es decir, tú estabas, con Eduard nos llegamos a hacer amigos, es decir, o sea, estás cenando en Estados Unidos y viene gente que no tiene ni idea de quién es Punset y de repente empieza a hablar y ves a la gente embobada. Porque claro, tú puedes decir, una vez ya eres famoso, pues hablas y la gente te escucha. No. Aquí él tenía algo mágico. Y yo creo que esto es... ya me gustaría a mí tenerlo, ¿vale? Es muy difícil de... Eso o se tiene o no se tiene, ¿no? Luego él tenía constantemente enseñanzas, por ejemplo... Él, me acuerdo que decía de dónde posicionarnos, ¿no? Como divulgadores científicos. Es decir, y dice, no tenemos que estar por delante de la gente. No mucho, porque entonces nadie te sigue, pero sí un poco por delante, porque hay una parte de divulgación científica que dice, no, es como ser uno más. Y eso empatizas muy bien, pero entonces es como que quizás no te toman tan en serio, no te ven como alguien que genera confianza. Entonces, Eduard siempre estaba ese punto por delante de la gente, pero no muy distanciado. Y yo creo que o sea, el valor de recurrir e intentar recurrir siempre a las mejores fuentes, él lo tenía. Y yo me acuerdo cuando llegaba de Londres o de Estados Unidos, habiendo comprado un montón de libros que había allí en ese momento y no estaban aquí, y ya los tenía subrayados. O sea, el tío era un entusiasta, sabía mucho más de lo que algunas personas creen, porque yo reconozco que generaba dudas, ¿no? ¿Este es un iluminado? ¿Sabe de lo que habla o no? Y sí que sabía, porque se lo preparaba mucho, ¿no? Entonces, a mí, luego el cariño de que me dio la oportunidad, es decir, Eduard apostó por mí. Yo llegué a él como cualquiera, como un chaval que tenía muchas ganas, de 25 años, que había estudiado bioquímica y empezó el doctorado, pero lo había dejado. Y yo creo que de repente él, con una mentalidad muy anglosajona, vio potencial. Este tío no sabe, pero es listo, es trabajador, me admira con lo que me va a seguir en lo que yo haga, le voy a dar una oportunidad. Igual llegaron currículums mejor que el mío, pero el perfil mío yo creo que vio potencial, ¿vale? Y de repente, a posteriori he visto que me colocó primero en una posición que era cómoda, pero enseguida me fue dando responsabilidades a ver cómo iba respondiendo, hasta que en 2 años ya me colocó de subdirector del programa Redes. Con 28 años. Y luego yo veía que sí, me convertí un poco en su mano derecha por una combinación de confianza. O sea, un líder tiene que confiar en las personas que están por debajo de él, pero también por capacidad, tanto de trabajo como de análisis, como de calidad, como de cantidad. Y es decir, no fue altruista, no lo hizo por mí, pero yo le respondí bien y después me devolvió, digamos, los favores, ¿no? Es de alguna forma yo lo veo como un mentor. Un mentor. Me ha resonado mucho lo de ir un paso por delante. Xavier Marcet nos decía que la innovación se tiene que seguir un paso por delante, no 4, ¿no? Porque, sí. Entonces me ha resonado mucho y que evidentemente la base de cualquier liderazgo no deja de ser la confianza, la apuesta, el retador, ¿no? También es la parte de responsabilidad. Y siguiendo con científicos, ¿qué científico divulgador de los que has entrevistado ha sido tu mayor inspiración y por qué? O sea, yo no he hecho la cuenta de cuántos científicos y científicas potentes he entrevistado. Son en El Cazador de Cerebros, llevamos 100 programas y de media habrá 4, pues ya serán 400, y todo lo que hice cuando estaba en el MIT, en el NIH, un montón. Hay algunos que te han impresionado por diferentes motivos. Edward Wilson, por ejemplo, en Harvard,
o sea, ya fallecido. O sea, su visión con mucho... Yo creo que... Te digo Edward Wilson y te podría decir también Paul Zamenick. O más de uno y cada uno por sí, qué, ¿no? Te podría decir gente muy mayor que está entusiasmada. Eso siempre me ha impresionado, ¿vale? O sea, y he entrevistado a John Glauber con 90 y pico años en Harvard, que ha fallecido también, que es la última persona que quedaba viva que estuvo en Los Álamos cuando se hizo la bomba atómica. ¿Eh? Y estás hablando con alguien que estuvo ahí, que estuvo con Oppenheimer, que él tenía 18 años, no me acuerdo, ¿sabes? Y te explica la historia de cómo lo reclutaron, pero se ve que era un genio de las matemáticas y que se lo llevaron a Chicago, le hicieron unas entrevistas, llegaron unos hombres allí con traje todo de negro y tal y cual, y dice, bueno, pues te vamos a enviar a un sitio que no te podemos decir dónde es, y le metieron en un tren, no sé qué, hasta que te explica esa historia. Paul Zamenick falleció también, tenía 93 años cuando yo le entrevisté en su laboratorio también de la Medical School of Harvard, investigando con una pasión sobre un virus que él creía estaba involucrado en el cáncer de páncreas, no sé qué. Y de hecho falleció a los 97 años y 3 días antes estaba en el laboratorio, pero es que este tío, que es el que codescubrió el ARN de transferencia, tenía 40 años cuando Watson y Crick descubren la estructura del ADN. Y de repente, en medio de la conversación, me dice, sí, porque cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN, al principio tuvimos dudas. Wow. Y digo, estoy hablando con alguien que ya era un científico reconocido cuando esto ocurrió, y te cuenta toda la historia del siglo, de la biología del siglo XX. Edward Wilson en el ámbito de la biodiversidad, pues más de lo mismo, con esa edad defendiendo la necesidad de cuidar el planeta y no solo frente a la cámara, sino de manera genuina, porque si no, no estarían ahí, estarían descansando y escribiendo libros, ¿no? Y sí, yo creo que esta gente, lástima es que son todos referentes masculinos, pero bueno, mira, esos son los que me salen como más influyentes. Te diría que, por ejemplo, Kahneman fue una entrevista muy especial, pero cuando le intenté sacar este tema de cómo había cambiado las visiones de la psicología, yo de esto no sé. Kahneman era un tío que solo hablaba de lo que él sabía, ¿sabes? Y muy acotado, ¿vale? No, allí tuve unas sensaciones opuestas. No me pareció un genio tan grande como otros, Kahneman, pero bueno, muy valioso por lo que ha hecho, claro. ¿Cuál crees que será el área científica que tendrá mayor impacto en las próximas décadas? La inteligencia artificial va no solo como inteligencia artificial, que va a avanzar mucho, sino también va a acelerar la investigación científica de una manera brutal. Y ya lo está haciendo. Es decir, insisto, no la inteligencia artificial como campo, que esto sí, sin duda, pero también la inteligencia artificial como herramienta científica. Es decir, ahora ves una nueva ciencia. Ves muchísimos datos y es casi pedirle a la inteligencia artificial que haga de científico. Es decir, que te encuentre hipótesis. No es que el científico haga la hipótesis y utilice la inteligencia artificial para responderla. Es que te hace hipótesis. Te dices, toma, mira, X 10.000, y eso es real, lo que pasa es que no me acuerdo las cifras, 10.000 escáneres de cerebros de diferentes edades, con un grado de resolución muy grande. Busca patrones, busca información, analízalos para ver cómo envejecen. Y dices, la inteligencia artificial te dice, he visto que hay 5 patrones de envejecimiento cerebral. Claro, esto no es que el científico lo haya intuido por otros datos y dice, ayúdame a resolver. No. A partir de este análisis masivo de datos, te dice, el cerebro envejece de 5 maneras diferentes. Por temas moleculares, por temas de zonas, lo que sea, ¿vale? No recuerdo el paper. Pero
este concepto o de hacer gemelos digitales son modelos. Eso en algunas áreas se lleva haciendo mucho tiempo, una atmósfera y tal. Claro, ahora con la parte de supercomputación e inteligencia artificial y de datos masivos, tú te puedes plantear hacer un gemelo digital de una ciudad o primero de un órgano humano y después casi de un cuerpo, o de procesos industriales. Y dices, ya no me hace falta hacer prototipos, no me hace falta hacer una avioneta para probar a ver cómo funciona, si es que la puedo hacer digitalmente, esta avioneta, y es tan preciso el modelo que este paso me lo puedo saltar y ir a otro paso. Obviamente no confiará solo en eso, ¿no? Pero es decir, que está analizando la parte molecular, todo con AlphaFold, que esto está y será una revolución brutal. Es el poder diseñar proteínas, en este caso, con funciones que quieres que tengan. Esto era algo impensable años atrás. Es decir, imagínate que dices, quiero hacer una enzima, una proteína que me ayude a hacer la fotosíntesis más rápido. No estamos ahí todavía, pero o que ataque a esta bacteria porque no hay ningún antibiótico que la ataque. Es decir, poder diseñar proteínas con funciones concretas inferidas a partir de la inteligencia artificial y AlphaFold y todo esto, te abre una nueva industria, o sea, una nueva manera de hacer biología sintética. No es solo buscar en la naturaleza qué posible antibiótico puede funcionar con esta bacteria, que es como se había hecho hasta ahora, sino no. Veo esta bacteria, no tengo ningún antibiótico que funcione contra ella. ¿Cómo es la membrana? Gracias a todas estas herramientas puedo ver cómo es la membrana, por tanto puedo diseñar una molécula que intervendría en esta membrana y la destrozaría. Esto es fascinante. O sea, la combinación de computación cuántica con inteligencia artificial, ¿crees que es lo que va a cambiar más a nivel...? Computación cuántica es otro temazo. Sí. Yo estuve grabando con Darío Gil, que ahora es asesor del gobierno de Trump, pero que imagino que continúa siendo el responsable científico de IBM, o sea, el jefe científico de IBM. Estuvimos grabando con él en la sede de IBM en el norte de Nueva York, y el título del capítulo fue Cuántica más inteligencia artificial igual a futuro. Es decir, solo con la supercomputación actual y la inteligencia artificial y los datos ya se puede hacer muchísimo. Cuando la computación cuántica esté un poquito más desarrollada y permita abordar un tipo de problemas que la computación clásica no puede, quizás sí que hay otra revolución. Yo no lo sé, porque esto de la computación cuántica va avanzando mucho, pero también hay un poquito de hype y al final, por ejemplo, aquí en el Barcelona Supercomputing Center, en realidad el ordenador cuántico que han incorporado hace poco está trabajando junto con el superordenador. No es que sean dos cosas diferentes. De lo que se está hablando ahora es de la combinación de ambos, ¿no? Pero bueno, no sé, vienen unos tiempos... ¿Y qué problemas identificas, ¿no? Porque más allá del hype que decimos actualmente, vamos a jugar, ¿no? Que quede escrito y veremos a ver si acertamos, ¿no? O si acierta. Espera, ¿qué problemas o enigmas crees que vamos a ser capaces de resolver? Por ejemplo, enfermedades, cambio climático, como sociedad, incluso a nivel de universo. ¿Cuáles crees que van a ser los principales enigmas o problemas que vamos a ser capaces de resolver? A ver, yo creo que en temas prácticos, lo que nos toca más de cerca a todos es el tema salud. Es decir, la gente todavía se muere de cáncer, la gente todavía desarrolla Alzheimer, también hay países en desarrollo donde tienes unas problemáticas muy serias, lo que te digo, hay niños muriendo de malaria, de tuberculosis, o sea, hay un reto yo ya no te digo de llegar a vivir 150 años. Bueno, hasta de inmortalidad que hablan algunos, ¿no? Seremos capaces. ¿Cómo lo ves? No, eso, si quieres hablamos después de esto. Yo
no, la inmortalidad no la veo, la extensión de la vida sí que puede llegar, pero antes de extender la vida de unos ricos, pues sí que me gustaría pues que todos podamos llegar a 85, a 90, 95, con buenas condiciones y tener, que esto es una cosa que estoy trabajando también últimamente bastante, en esa tercera edad que es antes de la cuarta edad. O sea, la cuarta edad empieza cuando hay dependencia, cuando estás ya muy mayor y ya no te puedes valer por ti mismo y tal, pero antes esa tercera edad puede ser maravillosa, ¿vale? Y la salud es algo, muchas otras cosas, no solo la salud, pero la salud es algo importante allí. Entonces, yo creo que ese reto de tener vidas más saludables es continuo, nunca parará, pero es el más cercano que tenemos. Yo creo que el cambio climático unido a la transición energética sí que es un problema serio. Hay gente que no lo ve tan importante. Yo creo que sí, por lo que implica también no solo para nosotros, sino para la biodiversidad del planeta y la naturaleza. Esos son valores. Hay gente que yo tengo un valor medioambiental alto, hay gente que no tiene tanta consideración o no le da tanto valor al medio ambiente o que una especie se extinga o no. Para mí eso sí que es un valor. Eso no lo decide la ciencia, eso lo decidimos. Eso sí que puede ser democrático, ¿vale? ¿Y crees que vamos a ser capaces de resolver a través de la ciencia o a través del descubrimiento de nuevas fuentes de energía resolver el problema del cambio climático? ¿O van a existir o existen ya estudios que, junto con la computación cuántica, la IA, etcétera, que nos ayuden o aceleren esto? Mi única esperanza para solucionar el cambio climático actual es la tecnología. Y hay gente que dice, no, yo no confío ya más, tal como está yendo el mundo, es que ya no me creo a estos mensajes de que los políticos pueden hacer algo o que tenemos que reducir las emisiones. No hay incentivos. Es que no vamos. Cada año está mejorando a un ritmo insuficiente hasta el punto que se emite más CO2 cada año. Es decir, y la acción colectiva no tiene peso comparado con las grandes corporaciones, con cómo funciona el mundo. Es que yo no creo que los políticos tengan suficiente voluntad, incluso suficiente poder para revertir la solución, revertir el problema. Entonces, yo creo que la solución llegará cuando alguna nueva tecnología cambie las reglas del juego. Imagínate que la captura de CO2 hay un momento donde es infinitamente más eficiente de lo que es ahora y dices, anda, podemos quitar CO2 de la atmósfera de una manera no cara. O que no creo que haya mucho margen de mejora tecnológica de momento, no parece que... o sea, ya se ha optimizado mucho la eólica, la solar están muy optimizadas y se pueden implantar mucho más, pero eso no cambia las reglas del juego. Cambia las reglas del juego si llega la fusión nuclear, por ejemplo, ¿vale? O si llega la fotosíntesis artificial. Entonces yo creo que mi única esperanza en pensar que la crisis climática, el cambio climático, lo podemos revertir a un ritmo suficientemente intenso para que dentro de unos años no haya catástrofes ambientales que afecten a las poblaciones más desfavorecidas y a la biodiversidad y a otros entornos naturales, es tecnológica. ¿Y qué papel juega el humano en un futuro? ¿Qué papel jugará el humano, ¿no? Porque hay mucha gente preocupada también con la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, con la destrucción de puestos de trabajo, sí, ¿no? Hasta incluso se habla de que igual el humano tiene que, ¿no?, rediseñarse a sí mismo, entendiendo como la cultura de que el trabajo va a ser o no necesario, va a aportar o no. ¿Qué papel va a jugar o va a seguir jugando lo humano en todo esto? A ver, yo creo que a corto plazo no vamos a cambiar tanto. O sea, es cuando haces proyecciones de futuro, los más futuristas a veces hacen trampa, porque en 100 años puede pasar cualquier cosa, ¿vale? No lo veremos. Entonces no tendrás accountability, ¿sabes? A mí me gusta hacer proyecciones
más a corto plazo porque también te marcan una dirección. Es un poco lo que hace Harari a su manera, diciendo, yo no te digo cómo será el futuro, yo te digo cómo podría ser el futuro si tomamos una decisión o tomamos otra. Entonces, con la inteligencia artificial, sin duda va a ser disruptiva en algunos empleos, eso sin duda. La vamos a integrar muchísimo más, puede ser que con la robótica se integre de una manera que los avatares sean más... Pueden cambiar muchas cosas, puede afectar a las relaciones. A mí me gustaría pensar que los humanos tenemos esa voz interior, ¿vale? Que a veces estás dormido y te dice cosas, que eso es algo mágico. A todos nos ha ocurrido. Bueno, hay gente que no tiene voz interior, que eso algunos científicos lo han analizado, pero que tú te desvelas por la noche y de repente hay algo que además tú quieres que calle, pero no calla, que te está diciendo, esa conferencia que aceptaste no deberías haberla aceptado porque vas a tener mucho trabajo y una semana antes no sé qué, y te está hablando, ¿vale? Y es como que tuvieras alguien más o muchos más allí. Y hay algo de humano en eso, hay algo de humano en las conexiones entre personas que va más allá de lo pragmático, de lo eficiente, de lo racional, ¿no? Y no es lo mismo cenar acompañado que cenar solo. Yo no creo que esto vaya a cambiar. Es decir, que sí que utilizaremos la inteligencia artificial para, en algún aspecto, hacernos la vida más cómoda y en otros putearnos unos a los otros, pero... y que cambios sociales los implicará y maneras de hacer las cosas diferentes las hará, pero bueno, piensa que nosotros nacimos cuando no había internet, ¿vale? Pero continuamos celebrando Navidades con nuestra familia, ¿vale? Y mira el cambio bestia que supuso no tener internet a tener internet. O sea, yo iba a la universidad y el profesor iba con transparencias, esas cosas y proyectores. O sea, entonces, ¿ha cambiado tanto la generación de mis padres respecto a las nuestras? Bueno, sí, pero las esencias, yo diría que a nivel humano no tanto. Entonces, la inteligencia artificial cambiará, sí, claro. Tanto como algunos dicen. No lo sé, pero no lo veremos, ¿no? Pere Estupiñán, químico, divulgador científico, escritor, presentador del programa Cazadores de Cerebros. Enhorabuena por el reciente premio del CSIC y la Fundación BBVA Periodismo Científico. ¿En qué estás metido ahora o qué será lo siguiente? Ahora estoy escribiendo un libro que todavía no puedo decir la temática. Espero empezar temporada del Cazador de Cerebros dentro de un tiempo. Me están saliendo muchas conferencias. No sé si a partir del premio, a partir del Cazador o lo que sea, pero estoy dando muchas conferencias a empresas mucho en el sector farma, pero de otras también. Y también a nivel personal, pues en algún momento habrá un cambio no de vida, pero sí puede ser que haya una mudanza en algún momento también. Siempre acabo con la misma pregunta. ¿Hay algo que no te he preguntado, que te hubiese gustado que te preguntase? No, yo creo que está muy bien. Pues, Pere, muchísimas gracias de todo corazón. A ti. Gracias.